Identificar en 4 tipos de usuarios diferentes la comprensión de lectura de un infográfico o de un infográfico interactivo. El ser humano siempre se ha preocupado por una buena comunicación y la facilidad de esta a lo largo de los años. El desarrollo de la humanidad significa que leemos y entendemos cada vez mejor. Lo que yo quiero en esta investigación es analizar los 2 tipos de métodos diferentes, lo que es el infográfico y el infográfico interactivo, para saber cuál de los dos tiene una mejor recepción y comprensión. Si hablamos de historia, podemos decir que el ser humano se ha preocupado siempre porque el otro nos entender lo mejor posible. Esto lo vemos a través del arte rupestre, hace mucho cuando se ilustraba y se daba a entender lo que hacían. A medida de los años las civilizaciones han ido mejorando pues esta forma de representar sus cosas. Entonces vemos, por ejemplo, civilizaciones como Egipto, que tienen un alfabeto lleno de ilustraciones y que con jerarquías pues empieza como a entender lo que quieren decir. Y chino y japonés, que viene desde, son abstracciones de ilustraciones, pero todo a partir del arte rupestre, que fue una ilustración. Desde hace muchos años, con las pinturas rupestres se puede detectar que son infografías, ya que en vez de ser una pintura común son muy explicativas. Leonardo da Vinci utilizaba de forma inconsciente la infografía, ya que plasmaba todas sus ideas con dibujos. Otra investigación que encontré en internet de Prezi, él hizo un infográfico que decía bien como las piezas que tenía que tener, que tenía que plasmar el qué, el cómo, quién, por qué y cuándo. Que no sabemos realmente cuál es la eficiencia que trae la lectura entre un infográfico o un infográfico interactivo, que aunque pues nosotros no sabemos qué tipo de usuario responde mejor a estas 2 posibilidades, entonces por eso me estoy plasmando en 4 tipos de usuario para poder determinar qué información tiene una mejor recepción en cada uno, porque me parece importante que a la hora de plasmar una información que requiere de un infográfico, hoy en día necesitamos saber si un infográfico en papel ya es suficiente, sabiendo que nos rodeamos de tanta tecnología y de una sociedad que cada vez se desarrolla más virtualmente, o si realmente este desarrollo virtual está dejando a un lado el infográfico, o si ambos hoy en día permanecen. Analizar cómo es afectada la retención de la información según su presentación, ya sea en una infografía o en una infografía interactiva. Identificar las fortalezas y debilidades de 4 tipos de usuario a la hora de enfrentarse con un infográfico o un infográfico interactivo. Analizar en porcentajes la comprensión de lectura de cada usuario en cada prueba. Comprender los beneficios o desventajas de cada estilo de lectura. Y analizar a cada un usuario en la prueba que mejor presente cuáles fueron las variables de esta. Básicamente de la diferencia de ambos infográficos, de un infográfico impreso, sus desventajas, sus beneficios, sus desventajas, y las de un infográfico interactivo que, aunque ambos son muy parecidos, tienen como alcances diferentes y posibilidades diferentes pues, frente a un usuario. Fueron infográfico interactivo, imagen, texto, gráfico, ilustración, noticia y tecnología. A conocer la teoría de qué es un infográfico interactivo, que nos ayuda a ver lo que es un infográfico, pero de manera virtual, y cómo la gente interactúa con y a veces agiliza la forma de llevar una información y la facilidad de transporte. De la misma manera que nos basamos en la teoría de un infográfico que nos hace, nos consta de una información, de un buen detalle, teóricamente plasmando las preguntas del cómo, el por qué, el cuándo, todas esas 5 porque me interesa analizar tanto el comportamiento humano frente a las pruebas y a las lecturas, como los números y las estadísticas que me van a ayudar como a aclarar la información y a generar un resultado más fácil de entender. Entonces, se supone que después de haber hecho la prueba de comprensión de lectura de ambos infográficos en estos 4 usuarios, en estos rangos de edades,
Ya después haría una estadística y unas pues, proporciones para poder entender mejor en porcentajes cuántos fueron las fallas, cuántos fueron los aciertos, cuál funciona mejor y por qué, cuáles son las variables de que funcione mejor, si depende de la profesión, depende de la edad, y todo, pues mirar estas variables, a ver cómo se comportan todos estos porcentajes. Entonces, la metodología que voy a utilizar para poder ver los resultados de estas pruebas es que voy a hacer 4 grupos, cada uno con una profesión, que serían médicos, ingenieros, diseñadores gráficos y abogados, cada uno con 12 personas. Serían 6 estudiantes y 6 profesionales. De los 6 estudiantes, 3 van a responder preguntas de un infográfico impreso y los otros 3 estudiantes de un infográfico interactivo. 3 profesionales van a responder de un infográfico impreso y los otros 3 profesionales de un infográfico interactivo.